Gloria al Señor. Hace unos días estuvimos hablando acerca del suceso que ocurrió en el Gólgota hace más de 2000 años. Gloria al Señor. Ustedes recuerdan que les había comentado que sí, el complot que se cirnió contra el Hijo de Dios entre los escribas y fariseos llevó a Jesucristo a la cruz, siendo el castigo más cruel que la humanidad había ejercido sobre una persona. Fue el castigo, hermanos, injusto sobre todas las cosas. Jamás ha habido una injusticia tan acentuada, ¿sí?, en toda la creación, como llevar al Hijo de Dios a la cruz. Gloria al Señor. Entonces fue una obra perversa, una obra descomunal, sin que los hombres supieran que el que estaban llevando a la cruz era precisamente a Dios mismo, el Hijo de Dios. ¿Sí? Esto, hermanos, sí, Dios pero dentro de esa injusticia hecha por los hombres, sí, ¿cómo podemos decir? Se había puesto una obra satánica en el cual el diablo estaba también, había escogido ese momento para tratar de derribar y de aplastar y de destruir la obra misma de Dios mismo, ¿no? Sí, esa obra perversa estaba coludida con la obra de Satanás. Sí, Satanás había incitado a los escribas y fariseos a llevar a Jesucristo a la cruz. Entonces fue la obra más perversa, más inimaginable en que los hombres podían haber actuado sobre este hecho, ¿no? ¿Sí? De manera que el maligno había incitado a los hombres a llevar a Jesucristo a la cruz. Pero también habíamos comentado que frente a esa obra tenebrosa, frente a que la gente gritaba, crucifícale, crucifícale, todo parecía coincidir en que el diablo estaba ganando, en que el diablo estaba aniquilando la obra de Dios. En ese mismo tiempo se estaba escondiendo una obra perfecta, una obra, ¿sí?, que iba a alcanzar unas dimensiones nunca jamás imaginables. Se estaba cerniendo la obra de Dios mismo. En ese mismo momento del Gólgota, ¿sí?, los hombres estaban gritando al Hijo de Dios, crucifícale, que Él muriera. Satanás los había llevado, ¿sí?, a que colgaran al Hijo de Dios, pero toda esa negrura, toda esa situación de llevar a Dios mismo a la cruz era algo que Dios estaba permitiendo. Dios Padre estaba permitiendo llevar a Jesucristo para que a través de la muerte de nuestro amado Jesucristo, Él pudiera, sí, toda la humanidad pudiera ser salva de la condenación del pecado eterno. Así que el mayor plan, sí, Dios estaba formando ahí mismo en la cruz. Así que en la cruz podemos ver la participación del hombre, sí, llevando a Jesucristo a la cruz, el diablo incitando a los hombres, sí, a llevar al Hijo de Dios a la cruz, y también podemos ver ahí a Dios Padre y a Dios Hijo con un propósito mayor, la redención de la humanidad. Así que frente al poder del mal, en toda su expresión, estaba una obra perfecta y divina que Dios estaba preparando para salvar a la humanidad, ¿sí? Les había comentado que hay tres cosas que debemos considerar ahí en el significado de la cruz para Dios. ¿Cuál fue el significado? Muchos han pensado, ¿por qué Dios llevó a su amado Jesucristo a la cruz? Bueno, lo habíamos ya más o menos deslumbrado, lo habíamos ya visto. ¿Cuál es el significado de la cruz para Dios? ¿Cuál es el significado de la cruz para Cristo Jesús? ¿Y cuál es el significado de la cruz para nosotros? Primeramente habíamos comentado que el significado de la cruz para Dios era precisamente la prueba de su amor. Y aquí en Primera de Juan lo podemos observar claramente. Primera de Juan, capítulo 4, versículos 9 y 10, dice la Escritura, dice, por eso se mostró el amor de Dios, observaste, hermanos, ¿sí? El verbo cae, ¿sí?, en Jesucristo. El amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al morir para que vivamos por Él.
En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros mismos y a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Si ustedes observan, hermanos, claramente está allí diciendo que fue Dios quien puso a Jesucristo en la cruz. ¿Y cuál fue el propósito? ¿Cuál fue el objetivo? Precisamente mostrarnos su amor. Es decir, sí, el Dios Padre entregó a su Hijo, lo entregó a la cruz para ser crucificado, para morir en la cruz a cambio de nosotros. Quiere decir que Dios nos amó más a nosotros que a su mismo Hijo, ¿sí? No fueron los hombres que nos pusieron a Jesucristo en la cruz, no fue el Imperio Romano, ni fueron los sacerdotes, los escribas y los fariseos, ni fue el pueblo que estaba gritando, enardecido, crucifícale, crucifica, sino que fue Dios, Dios mismo mandó a Jesucristo a la cruz. Así que fue una obra premeditada, una obra que se había ya gestado desde los cielos y que ahora el propósito de Dios era mandar a su Hijo en propiciación por nuestros pecados, ¿sí? Así que ese fue el propósito. Ahora, ¿qué pasa con Jesucristo? Recordemos que ahí en Juan capítulo 10, versículo 15, había dicho nuestro amado Jesucristo, mi vida pongo por las ovejas. Es decir, entonces hay un mutuo acuerdo entre Dios Padre y Dios Hijo para que nuestro amado Jesucristo llegara a la cruz. Sí, Cristo Jesús dijo, mi vida pongo por las ovejas. Y Dios Padre dice que Él mostró su amor para con nosotros en que Dios envió a su Hijo al mundo en propiciación, es decir, en sacrificio por nosotros. Entonces ahí vemos, hermanos, sí, el acuerdo preestablecido, el acuerdo fraguado desde la eternidad, desde todos los tiempos, entre nuestro amado Jesucristo y nuestro Dios Padre celestial. Sí, gloria al Señor. Ahora, ¿cuál fue la prueba del amor? ¿Cuál fue la prueba del amor de Dios? Pues precisamente fue la justicia que se le imputó en Jesucristo. Dice la Escritura que Jesucristo no tuvo pecado alguno, no fue reo de las circunstancias, sino que Él precisamente dice que el juez de toda la tierra no perdonó a su propio Hijo, sino que lo entregó en propiciación por los, es decir, hermanos, toda la maldad, todo lo que había sucedido en esta tierra fue imputado en la persona de nuestro amado Jesucristo. Nuestros pecados, nuestros delitos, nuestras transgresiones, sí, fueron puestas en la persona de Jesucristo, hermanos, y eso, hermanos, Jesucristo llevó nuestra carga, después Él quedó libre, ¿sí? Y eso se llama justificación. Justificación es, hermanos, que Cristo Jesús es el que pagó nuestras culpas, fueron imputadas en Él y ahora, hermanos, nosotros quedamos libres, ¿sí? Cuando hablamos, hermanos, de la justificación, estamos hablando que las agravantes, ¿sí?, no se quitan en el culpable, pero son perdonados. Quiere decir, hermanos, que Cristo Jesús llevó nuestras culpas, llevó nuestras cargas, llevó nuestros pecados, ¿sí?, sobre Él, pero nosotros fuimos reos del pecado. Es decir, hermanos, Él nos perdonó, pero nosotros debemos de llevar esas culpas. Gloria al Señor. Entonces, ese fue, hermanos, el propósito de Dios, hermanos, en la cruz, mostrarnos su amor por la humanidad, ¿sí? Y a consecuencia de eso, Cristo Jesús, hermanos, recibió el castigo por nosotros. Ese es, hermanos, el amor. Gloria a nuestro Dios. Así que el mejor tesoro del Padre Celestial fue entregar a su Hijo por nosotros. Este fue su mayor don. Fue el privilegio que nosotros recibimos a través del Padre Celestial. Y no hay otro mayor don o privilegio que hayamos recibido que Cristo Jesús llegara a la cruz, ¿sí? Bueno, ese es el caso de Dios Padre, ¿no? El significado de la cruz para Dios es mostrarnos su amor. Y a eso, hermanos, se le imputó, hermanos, la justicia sobre Jesucristo, ¿sí? Ahora, ¿cuál es el significado de la cruz, ¿sí?, para Cristo Jesús? Ahora, Él dice, hermanos,
Él es el hacer la voluntad del Padre. Así que si el hacer la voluntad del Padre era precisamente llegar a la cruz, Jesucristo no tuvo un menoscabo. Él caminó, hermanos, directamente a la cruz. Ustedes recuerdan que en una ocasión Pedro lo quiso apartar de que él llegara a la cruz y le dijo: quítate de aquí, Satanás, porque me des tropiezo. Observa, a Judas le dijo amigo, pero a Pedro le dijo Satanás. ¿Por qué, hermano? Porque Judas aventó a Jesucristo a la cruz, y ese era el propósito en que Jesucristo estaba esperando, que Jesucristo estaba gozando de que él llegara a la cruz, pero Pedro le quiso evitar llegar a la cruz. Por eso a Pedro le dijo Satanás y a Judas le dijo amigo, porque Judas aventó a Jesús a la cruz y Pedro lo quiso sacar de la cruz. Ahora, ahí en Juan capítulo 4, versículo 34, dice: si el hacer tu voluntad, ¿cómo dice? El hacer tu voluntad he sido enviado, ¿cómo dice? Hágase la voluntad del que me envió, dice. Hágase la voluntad. Quiere decir que la voluntad de Cristo Jesús estaba enteramente sometida a la voluntad de Dios. Es decir, Jesucristo vino a hacer el cumplimiento de la voluntad del Padre Celestial. También ahí en Juan capítulo 5, versículo 30, dice: yo no buscar la voluntad del que me envió. Observen, estas dos citas hacen mostrar que el propósito de Jesucristo no era establecer un reino, no era someter a sus enemigos, sino el propósito de Jesucristo, hermanos, era hacer la voluntad del Padre Celestial. Eso vino y eso se sometió por entero. Sí, ¿qué estamos viendo aquí? Que Jesucristo tuvo una entera sumisión, ¿sí?, de su voluntad a la voluntad del Padre. ¿Sí? ¿Sí? Hermanos, cuando Jesucristo está en la cruz, ¿sí?, cuando Él dice tetelestai o consumado es, Él ya estaba considerando todos los propósitos al cual Él había venido. Y con ese tetelestai está diciendo: todo lo he cumplido, todo lo he hecho, todo he obedecido la voluntad del Padre Celestial. No me queda nada más que decir consumado es. Todo lo he cumplido. Ese es el propósito de Jesucristo. Yo no vengo a cumplir, ¿sí? Yo no vengo a hacer un reinado. Yo no vengo a someter a mis enemigos. Yo vengo a cumplir la voluntad de mi Padre Celestial. Así que el sacrificio de Cristo en la cruz, eso es lo que trajo un deleite al corazón de Dios. ¿Sí? Fíjate, el libro de Levítico habla sobre los sacrificios, sobre ofrendas sacrificios, ofrendas encendidas a Jehová. Pues Jesucristo mismo fue una ofrenda agradable al corazón de Dios. Cuando Jesucristo, hermano, estaba en la cruz, dice: Padre, el hacer tu voluntad me ha placido. Entonces, él iba a ser sacrificado para traer contentamiento al corazón del Padre Celestial. ¿Sí? Así que, hermanos, vemos aquí un acto voluntario. No fue, hermanos, obligado a la fuerza a caminar en la cruz. Jesucristo caminó en la cruz, hacia la cruz, para hacer la voluntad del Padre Celestial. Y fue un sacrificio personal, voluntario, ¿sí?, ajeno, ¿sí?, a toda voluntad. ¿Sí? Y el diablo, y los escribas y los fariseos, y los herodianos, y todo el grupo de sectas judías en ese entonces, ¿sí?, se estaban gozando al ver a Jesucristo en la cruz. Pensaban, ¿sí?, que juntamente con el Imperio Romano, Jesucristo había sido apresado y llevado a la cruz. Pero no, hermanos. Él caminó voluntariamente. Él caminó directamente hacia la cruz. Ese fue el propósito de Jesucristo. Así que la cruz, podemos entonces concluir esto. La cruz, hermanos, representa el enlace entre la voluntad del Padre Celestial con la voluntad de Jesucristo. El enlace también entre el amor del Padre con el amor de Jesucristo. Y todo eso, ¿cuál es el propósito? La redención de la humanidad, la redención de sus hijos. Observen, hermanos, fue un proyecto mayor que cualquier proyecto de todos los tiempos. Fue un plan ideado
por el Padre Celestial y su amado Hijo desde antes de la consumación del mundo. ¿Sí? Entre ellos, hermanos, antes de todos los tiempos había una unidad indisoluble, imposible de ser separados. Pero, hermanos, llegado el momento, Jesucristo tuvo que despojarse, ¿sí?, de la presencia del Padre Celestial para venir a esta tierra, hermanos, y morir en la cruz. Así que la cruz representa, hermanos, también el alejamiento de Cristo Jesús y el Padre Celestial. Sí, claro, decir, no. Y Jesús fue elegido por el Padre Celestial para llevar esta gran obra de redención hacia la humanidad. Fue en la cruz donde Jesucristo derrotó a Satanás. Fue en la cruz, hermanos, donde Jesucristo derrotó también a la muerte. Dice, oh muerte, yo seré tu muerte. ¿Sí? Entonces, oh sepulcro, yo seré tu destrucción. Entonces, hermanos, ahí en la cruz confluyen muchas cosas. Confluyen el amor de Dios para la humanidad. Confluye también, hermanos, ¿sí?, que Jesucristo se sometió a la voluntad del Padre. Dice, Padre, el hacer tu voluntad me ha placido. También en la cruz confluye la idea de la salvación, de la redención del pecador. Confluye también, hermanos, la idea de que la muerte perdió su sentido tenebroso, su sentido de destrucción de nuestra alma. Cristo Jesús bajó hasta los infiernos y sacó nuestra alma y se la llevó al cielo, hermanos. Observan, qué tan insignificante, hermanos, es el acontecimiento que sucedió ahí en la cruz. Así que, hermanos, y hay algo importante que te voy a decir. ¿Qué fue, hermanos? ¿Qué fue lo que ganó Jesucristo en la cruz? Hermanos, la gente piensa, el Imperio Romano pensó que Jesucristo el Hijo de Dios estaba desfalleciente. Pero, hermanos, lo que Jesucristo, en lugar de verlo, mira, la Iglesia Católica, hermanos, en unas pinturas y en unas imágenes, presenta a Jesús un hombre derrotado, desnudo, con un cuerpo ensangrentado, con el rostro hacia abajo, como una situación de derrota. Pero no, hermanos. Cristo Jesús en la cruz vino, hermanos, a ganar, hermanos, a su preciosa iglesia. ¿Sí? Así que Jesucristo como persona divina no ganó más de lo que era suyo, porque Él lo tenía todo, sino que, hermanos, Él podía haber dicho, el Padre Celestial podía haber dicho desde los cielos, Cristo Jesús es mi Hijo, y a los hijos de Adán que se los lleve el diablo. Pero no, Él comprometió a su Hijo para venir a morir por nosotros. Eso habla de redención, eso habla de perdón, eso habla de santificación también. Así que, ¿a qué vino entonces Jesucristo a esta tierra? ¿A qué vino? Pues simplemente vino por su iglesia. Su iglesia. Y en esa iglesia tú formas parte de ella. Yo formo parte de ella. Hermanos, toda la humanidad, hermanos, los que queremos caminar con Jesucristo, formamos parte de ella. ¿Sí? Ahora, para nosotros, ¿qué significa la cruz, hermanos? Hermanos, es la expresión del amor de Jesucristo en nuestras vidas. Pablo dice, al Hijo de Dios que me amó y se entregó a sí mismo por mí. Gálatas, vamos a leerlo, Gálatas capítulo 2, 20, lo leemos. Ay, Dios mío. Ay, Dios mío. Gálatas, vamos a leer, fíjense, hermano, capítulo 2, versículo 20. Dice, con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Observen, ¿sí? Es decir, hermanos, el Hijo de Dios dice que me amó y se entregó a sí mismo por mí. ¿Sí? Sí. Y luego en Juan capítulo 13 dice que nos amó hasta el fin. Imagínense, hermanos.
Imagínate, hermanos, tú fuiste pagado con sangre. Te voy a decir, hermanos, yo sé que tú lo sabes ya, pero hermanos, tú valiste mucho más que oro, que lingotes. Hermanos, tu vida para Dios resultó carísima. Para Dios, hermanos, representó, hermanos, lo más grande que Dios podía haber entregado. ¿Sí? Dios, hermanos, no entregó por ti lingotes para que tú fueras redimido, para que tú fueras salvado. Dios no le entregó al diablo lingotes, ni le entregó fajas de dinero para que tú fueras salvo. Hermano, Dios le entregó, sí, a Satanás la vida del Hijo de Dios, sí, de Jesucristo. Pero que aún Jesucristo en la cruz, Él derrotó a Satanás y se levantó en una situación de victoria. Perdón. Ahora, para el cristiano, ¿qué significa la cruz? ¿Qué significa la cruz, hermanos? Para el cristiano, la cruz, habíamos dicho que para Dios, la cruz sí significa el amor hacia la humanidad. Para Jesucristo, la cruz significa el hacer la voluntad del Padre. Ahora, para nosotros, ¿qué significa la cruz? Primeramente, para nosotros es la base de la justificación. ¿Qué es justificación? ¿Sí? Es la absolución, es el perdón de nuestros pecados. Es decir, hermanos, ¿sí? Para Jesucristo, la justificación no excluye la transgresión de nuestros hechos. Hermanos, nuestros hechos, nuestros pecados nos delatan y nos condenan. Pero ¿sabes qué? Jesucristo dice, yo pagué por él. Yo pagué por Miguel Ángel, yo pagué por José, yo pagué por Soledad, yo pagué por María, yo pagué por Luis. Es decir, hermanos, quiere decir que la justificación, hermanos, tiene que ver con absolución, con perdón. Tú eres merecedor del castigo. Pero que Cristo dice algo, es nuestro abogado. Exacto, sí, él cometió algo, pero ¿sabes qué? Ahora, yo pagué ya. Yo ya pagué con mi sangre, sí, el pecado de cada uno de ellos. Es decir, hermanos, nuestros pecados evidencian nuestro castigo. Pero Jesucristo, hermanos, dice, sí es cierto, ahí está el pecado, pero ¿sabes qué? Yo ya pagué. Yo ya pagué y ahora José María queda libre. Sí, gloria al Señor. Así que eso fue, vamos a ver, Gálatas capítulo 3:13. Dice, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición o maldito, porque escrito está, maldito todo aquel que es colgado en un madero. Es decir, todas nuestras transgresiones, todos nuestros pecados, todas nuestras rebeliones fueron imputados en la persona de Cristo Jesús. ¿Sí? ¿Sí? Eso, ¿cómo se llama? Sustitución. Ahora, ¿sí? Ya no es justificación, ahora es sustitución. Este ejemplo de sustitución lo vemos aquí en el libro de Primera de Pedro, capítulo 2:24. Dice, quien llevó él mismo nuestros pecados. Ahí está, esa es sustitución. Cristo Jesús llevó nuestros pecados. ¿Sí? En lugar nuestro, dice, en quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos en los pecados, vivamos a la justicia y por cuya herida fuiste sanado. Eso habla, hermanos, de sustitución. Eso habla, hermanos, de que Jesucristo cargó nuestras. Es como tú, hermanos, que llevas un bulto muy pesado. Y Jesucristo va contigo al lado y te dice, ¿sabes qué? Pásamelo a mí. Yo lo voy a llevar por ti. Hermanos, qué cosa tan hermosa. ¿Sí? Ahora, así que, hermanos, lo que se perdió en el huerto de Edén, que era la salvación, era la santificación, ¿sí? Hermanos, Cristo Jesús lo ganó ahora en el Gólgota. Hermanos, la desobediencia de nuestros primeros padres, de Adán y Eva,
¿sí? Nos hicieron alejar de la presencia del Dios Padre. Ahora, hermanos, con Cristo Jesús, pues habla del postrer Adán, es Cristo Jesús, nos acercó nuevamente. ¿Sí? Jesucristo, hermanos, ahora está abogando ante Dios por nosotros. ¿Sí? Hermanos, en un comienzo, Adán y Eva no tenían, ¿sí?, un abogado, porque Cristo Jesús, hermanos, ellos se manejaban en santidad, pero cuando ellos fallaron y un árbol prohibido, ellos se escondieron. No había quien ocupara su lugar ahora. No había alguien que respondiera, hermanos, de sus pecados. Ahora, con Cristo Jesús, nuestro poseedor, Cristo Jesús, hermanos, es nuestro abogado. ¿Somos pecadores? Sí, es cierto. Hermanos, merecemos el castigo, es verdad. Pero ahora Cristo Jesús dice, ahora, ¿sabes qué? Yo pagué por ellos. Yo los perdoné. Sí, ahora, hermanos, el pecado se me imputa a mí para que José María quede libre. Eso es, hermanos, gloria a nuestro Señor. Ahora, así que por ello, la muerte de Cristo significa la muerte de la muerte, porque Él venció la muerte, hermanos, y la muerte ya no opera ahora en nosotros. Estoy hablando de la muerte espiritual. Sí, cuando nosotros hablamos de muerte, hermanos, lo vemos como una muerte biológica, ¿sí? Por eso es que el cristiano cuando muere, muere una vez y vive dos veces. ¿Sí? La resurrección de nuestro cuerpo, ¿sí? Esa es una. Y la otra, vida, hermanos, ¿sí?, eterna. En cambio, hermanos, el que no conoce a Cristo Jesús tiene dos muertes. La muerte en el cuerpo, la biológica, y la muerte en vida, o sea, la muerte espiritual. En cambio, el cristiano, cuando muere, hermanos, tiene una sola muerte, la muerte biológica, pero vive dos veces, la muerte espiritual y la resurrección del cuerpo el día de mañana. Hermano, el apóstol Pablo dice, no todos, sí, todos moriremos, pero no todos resucitaremos igualmente. Cuando habla de resucitar, habla de llegar nuevamente a la presencia de Dios. Hay unos hermanos que van a resucitar para muerte nuevamente, los que no conocen a Jesucristo, gloria al Señor. Así que, si ustedes se dan cuenta ahora, se me está acabando, me quedan 10 minutos, ¿sí? La cruz es la base, hermanos, también de la santificación de nosotros, o de los salvos, los que conocen a Jesucristo. Cristo murió en la cruz para que nosotros, hermanos, fuésemos salvos. Y esa salvación, hermanos, consiste en tres aspectos. Esto es, crucificados, hermanos, en Cristo Jesús. Recordemos en Gálatas, otra vez, Gálatas capítulo 2:20, dice, Gálatas 2:20, dice, con Cristo estoy juntamente crucificado. Observa, hermanos, quiere decir, fíjate, dice, el apóstol Pablo dice, con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Observa, hermanos, que ahora lo que hay en la vida de Pablo, hermanos, es Cristo Jesús. Pablo ya no hace lo que él quiere, lo que le viene en gana, sino que hay una fuerza espiritual que lo gobierna, que lo manda, hermanos, que lo maneja. Y esa es la vida espiritual de Dios en Pablo. Dice, con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Quiere decir que el yo de Pablo ha muerto. Y ahora el yo de Cristo Jesús está en él. ¿Sí? Y dice, mas vive Cristo en mí. Fíjate, está hablando de la parte interna. ¿Sí? Y lo que ahora lo vivo en la carne, lo vivo en la fe de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Entonces, dice, hermanos, ¿sí? Esta expresión la podemos entender en cuatro maneras. Dice, con Cristo estoy juntamente crucificado. Observa, con Cristo estoy juntamente crucificado. Quiere decir, hermanos, lo vamos a entender en 4 dimensiones. ¿Sí? Que el mundo en Pablo ya no lo controla. ¿Sí? Eso es que el mundo alrededor está muerto por medio del crucificado. Es decir, que el mundo ya no tiene poder
sobre la vida de Pablo. Esto es igual para nosotros. El mundo ya no está, hermano, ya no tiene control de nuestra vida. Lo vamos a ver, por ejemplo, en Gálatas capítulo 6. Para entender esto, hermanos, lo que dice Pablo, vamos aquí a Gálatas capítulo 6, versículo 14. Pero lejos está de mí el gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, porque en el mundo me es crucificado por mí y yo al mundo. Observa, hermano, que el mundo, el que estamos aquí en esta tierra, ya no tiene control sobre mí mismo, sino que ahora todo lo que hago, lo hago para agradar a Dios. El mundo ya no está sobre mí. Sí, el mundo ya no se enseñorea en mí, ya no está en mi vida. El mundo ya no tiene autoridad, ya no tiene poder, ya no tiene señorío en mí. ¿Sí? Por eso el mundo está alrededor, está muerto. Ya no, mis hermanos, ¿sí? Los lujos son bonitos, pero yo ya no me dejo arrastrar por los lujos. Los viajes, ¿sí? El vino. ¿Quién dice, hermano? El mundo es bonito. Hermano, las modas, el lujo, los restaurantes. Hermano, todo eso es bonito. Pero, hermano, yo no soy arrastrado. ¿Sí? Es decir, que ya no toma control en mí mismo. ¿Sí? En la mujer, por ejemplo, las ropas. Es una debilidad en las mujeres la ropa. En los hombres, los carros. Pero ya no se enseñoran ellos. Son buenos y ahí están, pero ahí están. Pero no me esclavizo a ellos. No trabajo 2 años para comprarme un carro nuevo. ¿Sí? Yo tengo un bochito, tengo un Jetta de hace como 7 años. Estoy feliz con él, hermanos. Sí, entonces el mundo ya no está dentro de nosotros. Dice, el mundo alrededor, primeramente, es decir, sus modas, sus gustos, el lujo, el confort, eso es bonito. Pero ¿sabes qué? Ya no está en mí, ya no se enseñorea en mí. Ahora dice, ahora también, el mundo dentro de nosotros. Dentro, o sea, ¿qué es? La carne, el tomar, el fumar, la droga. Esas son cosas carnales que satisfacen los deseos concupiscentes. Hermanos, el sexo, la sensualidad. Entonces, hermanos, el mundo ya no está en mí. ¿Sí? Ahora ya no está tampoco dentro de mí. ¿Sí? El mundo ha sido derrotado también mediante en la cruz. Romanos capítulo 6:6 dice, fíjense, dice también, dice, sabiendo esto, que vuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él. O sea, dice, fue para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Así que, hermanos, la carne, sus deseos, sus apetitos son ricos, sí es cierto, pero ¿sabes qué? Ya no están sobre nosotros. Sí, ¿qué es la carne, hermanos? Sí, los ímpetus, el enojo que me provoca. Hermano, cuando uno se llena de ira, ¿sí? Cuando alguien recibe un golpe y se llena de ira, ya no actúa de forma violenta, sino que, hermanos, la vida de Cristo ahora está dentro de nosotros. Ya no está alrededor de nosotros, no solamente está alrededor de nosotros, sino que tampoco ya no está dentro de nosotros. ¿Sí? Por ejemplo, ahí ahora Romanos capítulo 8, versículo 13. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Ahí está, hermano, la muerte a la carne, la muerte al yo. ¿Sí? Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Entonces, hermano, no solamente el mundo ya no está a nuestro alrededor, ya no somos esclavos, sino que también el mundo ya no está dentro de nosotros, ¿sí? Y ahora, entonces, el primero nos está hablando, ¿sí? Del mundo, de sus deseos, del mundo, ¿sí? Ahora está de la carne, y ahora viene el mundo, el diablo y la carne. Ahora, hermanos, aquí dice, ahora el mundo está debajo de nosotros, que es el diablo. El primero es el mundo, el segundo es la carne, y ahora el tercero es el diablo. El diablo ya no está sobre nosotros, sino que nosotros está debajo de la carne. Sí, debajo de nosotros mismos. Así que el enemigo ha sido derrotado, ha sido hollado, como hermanos, como Cristo Jesús que holló a la serpiente, que la pisó, la trituró.
En Colosenses capítulo 2:5 lo leemos. 2:5. Observen ahora la cruz, sí, la importancia de la cruz en nosotros. Sí, dice, porque aunque estoy ausente en el cuerpo, no obstante en espíritu estoy con vosotros, gozándome y mirando vuestra buen orden y la firmeza de vuestra fe en Cristo Jesús. Observen, hermanos, quiere decir que nosotros tenemos el control sobre Satanás. Nosotros, hermanos, nuestra voluntad, nuestros pensamientos y nuestros sentimientos tienen control, hermanos, sobre Satanás. Gloria al Señor. En Génesis, ¿te acuerdas, hermanos? Esto es lo que sucedió en Génesis capítulo 3, versículo 15. Dice, y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañán. El calcañán es la parte del pie. Sí, es decir, hermanos, ahora el diablo está nosotros estamos sobre el diablo, sobre la serpiente. Entonces, el mundo ya no está a nuestro alrededor, ya no está dentro de nosotros y tampoco ahora ya no está, hermanos, en nosotros, sino que está debajo de nosotros el diablo. Gloria al Señor. Se me acabó el tiempo, hermanos. Quisiera darles, pero ya se me acabó el tiempo, las ventajas de lo que nosotros ganamos en la cruz. Las ventajas. Entonces, vamos a resumirlo con estas palabras. El significado de la cruz, lo que parecía ser la derrota en el Gólgota hace 2000 años, sí, lo que parecía ser que el diablo había persuadido a los escribas y fariseos y al imperio romano a llevar al Hijo de Dios en la cruz, resultó en la más aplastante derrota y humillación que sufrió Satanás y los hombres. En ese mismo momento, Dios había fraguado un plan de redención en la cruz. En unidad con Cristo Jesús, se determinó llevar a la cruz al Hijo de Dios, siendo, hermanos, sí, el crimen siendo el momento más propicio para la redención del mundo. El significado de la cruz para Dios es mostrar su amor para la humanidad. El significado de la cruz para Cristo Jesús era someterse a la voluntad del Padre Celestial. El significado de la cruz para nosotros, hermanos, es nuestra redención, nuestra salvación. Sí, y esa redención y salvación tiene que ver que, hermanos, el poder de la muerte ya no opera dentro de nosotros. Ciertamente vamos a morir biológicamente, hermanos, pero vamos a vivir, sí, hermanos, en vida eterna. Y para ello, sí, hermanos, la salvación es un don que no se quita, ¿sí? Además, hermanos, que la cruz es la base de nuestra santificación en nosotros. Primeramente, el mundo ya no está alrededor de nosotros, ¿sí? El mundo tampoco ya no está dentro de nosotros, y el mundo está debajo de nosotros. ¿Qué estamos hablando entonces? Que el mundo, el diablo y la carne ya no tienen más potestad en nuestra vida. Ya no se enseñorea de nosotros. Ya no tiene dominio con nosotros. Hermanos, eso es, hermanos, el plan de la redención. Es el plan de la salvación. La batalla decisiva en el Gólgota fue el momento más importante de todos los tiempos para darnos sanidad, para darnos redención, para darnos perdón de nuestros pecados. Hermanos, ahora somos libres. Ahora tenemos redención en Cristo Jesús. Hermanos, no lo merecemos. Todo fue dado por gracia. Y la gracia es un don que solamente Dios da a sus amados. Dios te bendiga. Dios te guarde. Gracias.